Bien, recordemos entonces que una constante simbólica es un nombre que le damos a una constante. Definimos esa constante simbólica usando la directiva número define. ¿Por qué definimos constantes simbólicas? Para documentar bien el código y para darle un nombre más significativo a las constantes que usamos dentro de nuestro programa. Hay que recordar que las constantes simbólicas pueden ser cadenas de caracteres. Aquí tenemos algunos ejemplos de un carácter definido como constante simbólica, de un número de punto flotante y de una cadena de control. En esta tabla mostramos los distintos especificadores de formato que podemos utilizar con printf para imprimir distintos tipos de datos. Por ejemplo, usamos %c para imprimir un solo carácter. Usamos %d o %i para imprimir un decimal con un entero con signo. Un entero decimal, es decir, un entero en base 10. Usamos, por ejemplo, el especificador %f para imprimir números de punto flotante. Este especificador también lo habíamos visto, %s para imprimir cadena de caracteres. Y %u para imprimir enteros que no tienen signo, enteros unsigned, es decir, solo positivos. En los especificadores de formato para printf podemos usar algunos modificadores que pueden completar el formato con el que estamos imprimiendo un valor adicional de printf. Se pueden usar banderas, como vamos a ver en la siguiente tabla. Se pueden usar dígitos para indicar cuál es el ancho mínimo de campo de impresión de printf. Aquí tenemos un ejemplo, %4d. Ahora en un programa vamos a ver qué significado tiene esto. Se pueden usar modificadores de esta forma, punto y número de dígitos. Por ejemplo, como lo habíamos visto en la impresión de números de punto flotante, esto se utiliza para indicar que se van a imprimir solo 2 dígitos decimales. Se puede utilizar esta h como un modificador para indicar que se va a imprimir un número tipo short. Recuerden que los tipos short de 16 bits. Se puede utilizar este modificador L para imprimir datos de tipo long y L para imprimir datos de tipo long. Estas son las banderas que veíamos en la primera fila del cuadro anterior. Se pueden usar esta bandera, un menos, para justificar la impresión del ítem a la izquierda. Vamos a ver un ejemplo ahora de eso. Se puede usar el signo positivo, el signo más, para imprimir el signo de un número. Aquí tenemos un ejemplo. O se puede usar el espacio en blanco para mostrar el signo de números negativos, o se deja un espacio en blanco para signos positivos. Es importante resaltar acá que la función printf tiene un valor de retorno y es el número de caracteres que imprimió de forma correcta. Si hay algún error en la impresión, pues se mostrará un número negativo. En este programa ancho de impresión.c vamos a ver el uso de los modificadores y las banderas para la función printf en las tablas que habíamos mostrado ahora. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, estamos usando este modificador, este número entre el signo porcentaje y la letra D, y estamos usando esta bandera acá, que es este signo menos entre porcentaje, el dígito y la letra D. Vamos a ejecutar este programa para que veamos la salida y luego la comparemos con este código para que entendamos bien cómo están trabajando estos modificadores y estas banderas en el especificador de formato de printf. Aquí podemos ver pues la salida del programa ancho de impresión. La primera línea aparece asterisco 135 asterisco. En la segunda línea es igual. En esta tercera línea se imprime de esta forma y esta cuarta línea de esta forma. Observen que lo que hay aquí son unos espacios en blanco entre el asterisco y el número, y lo mismo acá. Entonces veamos el código para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces lo primero que tenemos que observar acá es la definición de esta constante simbólica copas, que está siendo usada para llamar a esta constante 135.
¿cierto? La constante simbólica de copas es equivalente a este 135. Entonces, en esta primera llamada printf, ¿qué es lo que se va a imprimir? Se imprime el asterisco, luego se imprime el valor de copas, 135, y luego este asterisco. Hasta ahí no hay nada raro. Veamos la siguiente línea. Se imprime asterisco, 135 y asterisco. Este 2, ¿qué efecto está teniendo? En este caso ninguno. ¿Por qué? Ese 2 nos está diciendo que el ancho mínimo de impresión es de 2 espacios. Es decir, que para imprimir este entero, que está acá, se van a utilizar como mínimo 2 espacios. Pero como el entero tiene 3 espacios, ocupa 3 espacios, tiene 3 caracteres, entonces se van a usar 3 caracteres. 1, 2 y 3. Bien, eso es lo que está haciendo este dígito entre el porcentaje y la D. Nos está diciendo cuántos caracteres como mínimo se van a usar para imprimir un entero, que es este. Entonces, como mínimo se van a usar 2 caracteres. Como el entero ocupa 3 caracteres, pues entonces el ancho de campo para imprimir ese entero se da de 3 caracteres. Veamos la siguiente impresión para que entendamos mejor el concepto. Entonces aquí tenemos asterisco, y luego aquí nos está diciendo este 13, use como mínimo 13 caracteres en el ancho de campo de impresión. Entonces, como el entero está ocupando 3 caracteres y se van a usar como mínimo 13, ¿cuánto espacio en blanco nos quedan? 10 espacios en blanco. Bien, por acá nos queda el 13 y luego el asterisco. Es por eso que en la tercera línea aparece un espacio en blanco grande antes de que aparezca el número 13 y luego el asterisco, porque el ancho de campo de impresión nos dijeron que era de, perdón, esto acá es un 135. El ancho de campo de impresión nos dijeron que era de 3 espacios. Como el 135 ocupa solo 3, entonces aquí hay 10 espacios en blanco, más los 3 del número entero que se imprimieron serían 13. Ese es el efecto que está teniendo en este caso el 13 entre el porcentaje y la D. Recordemos entonces que este número nos indica como mínimo cuántos espacios se va a usar para imprimir este entero, en este caso porque estamos usando la letra D. Muy bien, veamos esta última línea, cómo está funcionando. Se imprime el asterisco y luego, como aparece este signo menos, nos está indicando que el número que se va a imprimir acá en este especificador de formato, que es un entero, se va a imprimir alineado a la izquierda. Es decir, primero se imprime el número 135 y luego se aparecerían los 10 espacios en blanco y al final el asterisco. Bien, por eso es que esa cuarta línea aparece de esta forma, con el número alineado a la izquierda, porque ese es el efecto de esta bandera, de este signo menos, que nos está indicando que el número se va a imprimir alineado a la izquierda. Y el 13 nos está diciendo que se van a usar como mínimo 3 espacios. Por eso estos espacios en blanco acá. Bien, eso es lo que podemos decir acerca de este ejemplo. Es una muestra de cómo usar modificadores de formato como este dígito entre el porcentaje y la letra D, o esta bandera entre el porcentaje y el dígito.